José San Francisco de San Martín fue hijo del capitán de Don Juan de San Martín y doña Gregoria de Matorras de Acer. El Libertador nació el 25 de febrero de 1778 en Chapeyú, que actualmente forma parte de la provincia argentina de Corrientes. Don Juan de San Martín ejerció allí desde 1775 las funciones de teniente del gobernador de 1781. En familia de San Martín se radicó en Buenos Aires. En 1783 emprendieron un viaje a España. Después de realizar estudios elementales en Málaga, donde había establecido su familia, se incorporó en 1789 como cadete al regimiento de Murcia del Arma de Infantería. Su actuación en la famosa batalla de Bailén, donde los resultados batían las legiones invasoras del emperador Napoleón, fue ascendido al grado del teniente coronel y condecorado de medalla de oro, alto timbre de honor del ya por entonces destacado militar rioplatense. En 1811 pidió y obtuvo su retiro del ejército real. Dejó España por la vía de Portugal y se trasladó a Londres, donde esperaba concretar su propósito de pasar a América. A poco de su llegada, el gobierno triunviro le confió la organización de su escuadrón de caballería, que en pocos meses se construiría en la base del regimiento de granaderos a caballo de inmortal memoria en lucha por la emancipación americana, mientras instruía a oficiales, cadetes, cabos y soldados en el arte militar, en el manejo de las armas y en la disciplina castrense. El general San Martín contrajo matrimonio con María de los Remedios de Escalada el 7 de diciembre de 1812. El nuevo gobierno triunviro le concedió el empleo de coronel del flamante regimiento. El 3 de febrero de 1813, San Martín, al frente de 120 granaderos, obtuvo su primera victoria en tierra americana al derrotar en San Lorenzo, cerca de la ciudad santafesina de Rosario, a 250 infantes desembarcados de una expedición fluvial corsaria promovida por el gobierno de Montevideo, ciudad aún dominada por partidarios del rey Bordón. El combate duró 15 minutos y en el transcurso el jefe criollo estuvo a punto de perder la vida al quedar aprisionado por su caballo herido. En 1814 se le encomendó el mando del Ejército del Norte en reemplazo del general Belgrano. San Martín aceptó el cargo, pero hizo saber a las autoridades que sería inútil insistir por la vía del Alto Perú y que retiraría a Córdoba para reponerse de los dolores causados por su úlcera estomacal y terminar de delinear las bases de su nueva estrategia militar. Consisten en cruzar la cordillera, liberar a Chile y de allí marchar por barco para tomar el bastión realista de Lima, repuesto gobernador de Cuyo. En Mendoza comenzó los preparativos para su ambicioso plan, sin descuidar las tareas de gobierno, fomento, la educación, la agricultura y la industria, y creó un sistema impositivo igualitario, cuidando que pagaran más los que más tenían. Concluida la preparación del ejército de los Andes, entre cuyos jefes se contaba el gran patriota chileno Bernardo O'Higgins, a mediados de enero de 1817 se inició el cruce de la cordillera, que parecía insalvable para una masa militar en campaña. Traspuestas de las montañas, las tropas libertadoras vencieron en Chacabuco a un ejército realista el 12 de febrero, victoria que les dejó libre el camino de Santiago, la capital de la antigua Capitanía General o Reino de Chile. Con motivo de la victoria de Chacabuco, el Cabildo de Santiago obsequió al general San Martín la suma de 10.000 pesos. El héroe declinó el regalo, a la vez solicitó el ayudamiento que lo destinaría a fundar una biblioteca nacional para el pueblo,
decía en una nota, se ilustre en los sagrados derechos que forman la esencia de los hombres libres. Las tropas realistas aún permanecían en el sur de Chile, fueron reforzadas desde el Perú e iniciaron un avance sobre Santiago en la noche de 19 de marzo de 1818. Lograron sorprender en Poco Cancha antes de Rayada. concluir 1818, el Congreso de las Provincias Unidas reconoció el nuevo Estado de Chile, cuya independencia había sido declarada al comenzar el año. Asegurada la independencia de Chile, San Martín organizó el Ejército Libertador del Perú, integrado por argentinos y chilenos. La expedición, que partió el 20 de agosto de 1820, desembarcó el 7 del mes siguiente en Bahía de Paracas, donde se anunció al pueblo peruano que había llegado la hora de su liberación. El jefe rioplatense inició en su lugar su campaña coronada con su entrada en Lima el 10 de julio de 1821, ingreso que hizo de incógnito en el atardecer de ese día para no quebrar la modestia y austeridad con que siempre rigió su extraordinaria existencia. El 28 de ese mes, el general proclamó la independencia peruana en la Plaza Mayor de Lima. San Martín ejerció funciones de gobierno con el título de protector de la libertad del Perú. Entre sus realizaciones cabe recordar las siguientes: creó la bandera y el himno de la nueva nación, fundó la Escuela Normal y la Biblioteca Nacional, a la que donó sus libros, decretó la libertad de los hijos de esclavos nacidos después de la declaración de la independencia y extinguió los tributos que pagaban los indígenas. Mientras continuaban las acciones militares contra las fuerzas realistas, formó la primera escuadra peruana y el Ejército Nacional. Después de entrevistarse en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en julio de 122 con el libertador del norte de General Simón Bolívar, San Martín prefirió abandonar el campo de su gloria con un renacimiento ejemplar antes que claudicar en sus principios de libertador de pueblos. De regreso en Lima, convocó al Congreso Nacional y ante él renunció a sus poderes el 20 de septiembre de 1822. En la madrugada del siguiente día embarcó el Libertador con destino al puerto chileno. Después de permanecer en las cercanías de Santiago para reponerse de una grave enfermedad, se dirigió a Mendoza, ciudad a la que arribó en los primeros días de febrero de 1823, y donde permaneció algún tiempo para informarse de la evolución de la situación política y militar existente en el Perú. Allí recibió la noticia de la muerte de su esposa, cuyo deceso se produjo en Buenos Aires el 3 de agosto. Como consecuencia, quedó huérfana de la atención materna. Su hija Mercedes, nacida en Mendoza el 24 de agosto de 1816. En diciembre de 1823, San Martín llegó a Buenos Aires y por pocos días se hospedó en una quinta de la familia Escalada, cita en el antiguo partido de San José de Flores, ahora Parque de los Patricios. Desde ahí retornó a la ciudad para visitar a las autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, quienes le atribuyeron la cortesía, pero pronto comenzó a manifestarse con ambiente de hostilidad en torno de su persona, a la vez que se le atribuían absurdos proyectos y actividades. Resolvió trasladarse a Europa para dar a su hija una educación escolar esmerada. También esperaba que este alejamiento le permitiera evadirse del molesto ambiente que le habían creado en Buenos Aires algunos ingratos. Padre e hija partieron de Buenos Aires el 10 de febrero de 1824.
Sufría asma, reumas, úlceras y estaba casi ciego. Su estado de salud se fue agravando hasta que falleció el 17 de agosto de 1850. En su testamento pedía que su sable fuera entregado a Rosa, por la firmeza con que sostuvo el honor de la República contra las injusticias y presentaciones de los extranjeros que trataban de humillarla, y que su corazón descansara en Buenos Aires. Esta última voluntad se cumplió en 1880, cuando el presidente Avellaneda recibió los restos del libertador.